aquí en Metrópolis y la Feria Internacional del Libro de Lima nos permite acercarnos a grandes escritores y hoy quiero darle la bienvenida a Daniel Lefort, que está aquí en nuestro programa. Y cuando hablamos de Daniel Lefort hablamos de un personaje muy importante dentro de la literatura francesa, además que ha estudiado muchísimo a César Moro y también lo que busca es acercarnos a su obra. Bienvenido al Perú, bienvenido a Metrópolis. Muchas gracias. ¿Cómo está siendo esa experiencia en la Feria del Libro de Lima? Bueno, es una experiencia muy interesante porque como estoy volviendo al Perú después de 25 años, porque estuve algunos años aquí como agregado cultural de Francia, y entonces me dedico ahora en forma completa a estudios literarios y entonces siento que estoy un poco pagando mi deuda intelectual con el Perú, porque César Moro es un autor, es un poeta muy importante, yo diría de la talla de César Vallejo, y que está muy, digamos, mucho menos conocido, mucho menos difundido, y que ahora tenemos la suerte de tener la obra completa de Moro. Mucha gente, y es increíble, pero en tantos conceptos que existen hoy día con la tecnología, se pierden un poco en el tema, por ejemplo, ya, ¿qué es el surrealismo? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Esta corriente literaria que sale después de la Segunda Guerra Mundial. Me gustaría un poco compartir con todos sobre cuál es el alma del surrealismo. Bueno, yo diría que habría que hablar de dos polos, ¿eh? Uno que es al final del siglo XIX, que es el simbolismo, que aquí en América Latina se transformó o, digamos, evoluó hasta el modernismo, y al principio del siglo XX el surrealismo. El surrealismo es una forma muy innovadora, yo diría en la época subversiva, de concebir la literatura. Es decir, orientar la literatura hacia toda la actividad no razonable, no razonada del hombre, hacia el sueño, hasta todo lo que es inconsciente, todo lo que es cosa. Exacto. Freud. Y entonces el surrealismo trató de dibujar la figura de un nuevo hombre, un hombre que era otra cosa que el hombre racional del siglo XIX. Y justamente César Moro, que también ha hecho pues, poesía, pintura, es como que este representante que nos habla de todo lo que se puede hacer alejados de la realidad. Claro, César Moro es un caso muy excepcional. Excepcional porque fue el único extranjero, digamos, viniendo de Perú, que participó en el grupo surrealista de París. A finales de los años 20, al principio de los años 30, digamos de 28, 29 hasta 33, él estuvo metido en el grupo parisino. Y una cosa que es muy impresionante es que Moro había estudiado el francés en el Colegio Inmaculada, aquí cuando era de edad escolar. Pero cuando llegó a Francia, aprendió el francés a una velocidad impresionante, hasta llegar a tener un conocimiento tan profundo que podía escribir poemas en francés. Y eso muy rápido. Él llegó a Francia en 1925 y ya en 1928, es decir, 3 años después, empezaba a escribir poemas en francés, y poemas de muy, muy alta calidad, con un lenguaje totalmente amaestrado, con una forma realmente increíble de expresar. Y entonces se integró a este grupo de poetas que eran André Breton, que eran Paul Eluard, que eran estas grandes figuras del principio del siglo XX. Y además que él también trajo la primera exposición surrealista, ¿no? O sea, es un trabajo no solamente íntimo con él y el grupo, sino que también de dar a conocer masivamente lo que estaba sucediendo. Sí, claro, él se incorporó a todo eso. Y además es algo que es muy raro, es que Moro, yo creo, llegó a ser el único poeta surrealista en América Latina, porque
hay una continuidad en toda su vida, en una línea que él sigue, la línea surrealista, de la cual jamás desvió. Entonces, es un caso realmente Pero muy mantuvo una interesante. línea, ¿no? Que es lo interesante en su obra. Sí, 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 su obra está del principio al final totalmente surrealista. Aún, por supuesto, con variaciones en el transcurso de su vida, pero porque siempre escribió poesía de los años 28, digamos, hasta el año de su muerte, en 56, aquí en Lima. Pero hay esta línea que es muy, muy recta, digamos. Ahora, lo que comentabas, Daniel, sobre el tema del francés, él regresa acá en el 48 a enseñar francés a Leoncio Prado y es profesor de Mario Vargas Llosa, ¿no? Para ver Exacto. cómo hablaba el francés que llega aquí a Sí, 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 sí. enseñarlo. Y Mario Vargas Llosa lo cuenta en La ciudad de los perros y también en sus memorias, en El pez en el agua, cuenta esta relación increíble que había entre los cadetes, que eran unos, unos fuertes, digamos, y este profesor, que era un hombre pequeño, muy cortés, que siempre hablaba en una forma muy tranquila, que jamás, jamás tuvo, como decir, sanciones contra los cadetes que le hacían, por supuesto, cualquier cosa, ¿eh? Y él siempre se quedaba en una forma totalmente tranquila. Y es una cosa increíble. Hasta que cuando él murió, fueron los cadetes que llevaron su ataúd hasta el cementerio. Increíble. Bueno, y además que también luego André Coiné mantiene la obra y continúa con todo ese trabajo de edición, de recopilación. Exacto. Y justamente tenemos aquí César Moro, obra poética completa, ¿no? Esta edición crítica de André Coiné con Daniel Lefort y Julio Ortega como coordinadores. Es de verdad una obra completísima. ¿Cómo fue el trabajo de realizarla? Bueno, en realidad estos tres coordinadores que fuimos son coordinadores sucesivos. Primero, el primer trabajo de compilación, de preparación de la obra fue el trabajo de André Coiné. André Coiné, ya lo conocemos, los peruanos lo conocen muy bien, fue el compañero o amigo íntimo de Moro en sus últimos años, en los años 50. Y Moro se dedicó a tratar de divulgar, de difundir la obra de Moro, que era casi desconocida, porque Moro en su vida había publicado dos pequeños poemarios, uno en México y otro en Lima. Y había publicado un largo poema que se llama Lettre d'amour, Carta de amor, en México. Entonces, estaba muy poco difundido, solamente algunos, un círculo estrecho lo conocía, un círculo estrecho donde había Emilio Adolfo Westphalen, Claro. donde había también Fernando de Cislo en los últimos años de vida de Moro, es decir, gente importante en el medio cultural y artístico, pero aparte de eso no era conocido afuera. Sí, es que realmente es impresionante y esta obra se puede encontrar en la Feria Internacional del Libro de Lima. Además, la posibilidad de estar conversando aquí con Daniel Lefort y que nos cuente, porque lo más sabroso, como siempre lo digo, es tener a los autores cerca, es decir, ¿no? Uno ve el libro, lo tiene y comenzar a hablar sobre las historias. ¿Qué significa César Moro para ti? Bueno, César Moro me interesó muchísimo porque me parece el representante perfecto de lo que llamo una cultura híbrida. Porque en poesía, entre las escuelas poéticas, entre Europa y América Latina, siempre hablamos de influencias. La idea común es que los poetas, los intelectuales de América Latina tuvieron influencia de Europa. Que eso es verdad, pero es verdad en parte, solamente en parte, porque en realidad hay autores como Moro justamente que, yo diría, inventaron otra cosa que es una cultura híbrida, es decir, una cultura propia donde la cultura de origen, es decir, la cultura peruana o latinoamericana en su caso, y la cultura
francesa y Europa, no se tratan en términos de influencias, sino en términos de mezcla, Claro, de amalgama una que forma se da. de encontrarse para crear otra cosa. Y eso es muy interesante. Hay un filósofo francés que se llama Paul Ricoeur, que murió hace poco, que justamente estudió y casi inventó este concepto de la cultura híbrida. Y yo creo que en el caso de Moro estamos con un caso ejemplar de esta cultura híbrida. Claro, y vemos pues el resultado, ¿no? A través Sí. de las obras y de lo que también está pasando, que continúa Claro. Moro vigente, ¿no? Sí, La obra. pero lo que pasa es que es difícil entrar en Moro, ¿por qué? Porque esta cultura híbrida con Moro se expresa con dos idiomas, en español y en francés. Entonces, si el lector no tiene conocimiento de los dos, claro, entender la magnitud, ¿no? pierde una parte. Por eso muchos estudios universitarios se hicieron sobre la parte española, en español más bien, de su obra, y otros hicieron sobre la obra en francés. Pero ahora tenemos el material para tener y se un puede estudio entender, cabal. ¿no? La magnitud con los dos idiomas y lo que él sentía, porque él también tenía un corazón francés y un corazón peruano, ¿no? Y eso hacía la sensibilidad en cada una de las cosas. Hay un texto que está al inicio del libro que se llama Biografía peruana. La biografía peruana son 7, 8 páginas donde Moro escribe su texto, un texto en francés y el mismo texto en español. Y él hizo mismo la traducción. Entonces es muy interesante porque es un texto de amor al Perú. Y yo diría, que lo decía ayer en la Feria del Libro, que yo estaría funcionario en el Ministerio de Educación aquí, o profesor o educador, yo daría este texto obligatorio en todos los colegios del país, porque es un texto maravilloso, muy poético, y por otro lado que expresa un sentimiento muy profundo con el Perú. Bueno, Daniel, un placer que estés aquí. Continúa la Feria del Libro, todos podemos ir a disfrutar de todas las obras que nos ofrecen este año y de verdad gracias por ese trabajo y por entregarnos esta colección completa que es importantísimo para todos. No, gracias. No, muchísimas gracias. Ahora sí, nos tenemos que despedir. Gracias por habernos acompañado. Regresamos con más información, por supuesto, hablando del arte, la cultura y el entretenimiento. No dejen de ir a la Feria del Libro. Nos vemos. Chao. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien